Reseña y datos de la película The Mask. La década de los 90 estuvo llena de películas que marcaron la cultura popular, pero pocas lograron combinar comedia, fantasía, crimen y efectos visuales con la energía explosiva de The Mask. Esta película no solamente transformó la carrera de varios actores, sino que también redefinió el estilo de las comedias exageradas de Hollywood. Con una mezcla de humor caricaturesco, estética de dibujos animados y un protagonista completamente desatado, la película se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Estrenada en 1994 y dirigida por Chuck Russell, la historia gira alrededor de Stanley Ipkiss, un hombre tímido, inseguro y atrapado en una rutina miserable. Su vida cambia de manera radical cuando encuentra una misteriosa máscara de origen sobrenatural, capaz de liberar los deseos ocultos de quien la utiliza. A partir de ese momento, el personaje descubre una versión extrema y caótica de sí mismo, llena de confianza, locura y poderes imposibles. El gran atractivo de la película está en cómo mezcla la personalidad reprimida de Stanley con la energía salvaje de la máscara. El contraste entre ambas identidades crea situaciones absurdas, impredecibles y visualmente inolvidables. La película toma inspiración de los cómics clásicos y de la animación exagerada de los años 40 y 50, especialmente de personajes caricaturescos capaces de deformar la realidad. La actuación de Jim Carrey fue uno de los elementos más revolucionarios del filme. Su estilo físico, expresivo y exagerado, parecía perfecto para un personaje capaz de romper las leyes normales del cuerpo humano. La energía del actor convirtió cada escena en un espectáculo visual, lleno de movimientos imposibles, gestos exagerados y cambios repentinos de personalidad. Muchos consideran que esta película fue el proyecto que consolidó definitivamente su fama internacional. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la dualidad psicológica del protagonista. Stanley representa la inseguridad humana, el miedo al rechazo y la frustración cotidiana. La máscara, en cambio, representa los deseos ocultos, la libertad absoluta y la ausencia total de límites. La película juega constantemente con la idea de que todos poseen una personalidad escondida que jamás muestran ante la sociedad. El diseño visual de la máscara también fue fundamental para el éxito del filme. El rostro verde brillante, la sonrisa gigantesca y el traje amarillo extravagante crearon una imagen instantáneamente reconocible. Incluso décadas después del estreno, la apariencia del personaje continúa siendo uno de los disfraces más populares del cine fantástico. Aunque la película es recordada principalmente como una comedia, también contiene elementos oscuros. La historia original de los cómics tenía un tono mucho más violento y cercano al horror. Sin embargo, la adaptación cinematográfica decidió enfocarse en el humor y la exageración visual. Aún así, pueden sentirse rastros de oscuridad en varias escenas relacionadas con el crimen organizado, la corrupción y el peligro sobrenatural.
Otro aspecto destacado es la forma en que la película utiliza efectos especiales. En los años 90, el CGI todavía estaba evolucionando, pero The Mask consiguió mezclar efectos digitales con actuación física de una manera sorprendente para su época. Las transformaciones del personaje, sus deformaciones corporales y las secuencias caricaturescas lograron verse innovadoras incluso muchos años después de su estreno. La cinta también ayudó a impulsar la carrera de Cameron Diaz, quien debutó en el cine con esta producción. Su presencia aportó elegancia y carisma a la historia, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más recordadas del filme. Su personaje representa el vínculo emocional que conecta a Stanley con la realidad y con la posibilidad de convertirse en alguien mejor. La ciudad ficticia donde ocurre la historia posee una estética inspirada en el cine noir. Las calles oscuras, los clubes nocturnos y la atmósfera urbana contrastan con la locura caricaturesca del protagonista. Esa combinación entre crimen serio y humor absurdo le da a la película una personalidad muy especial. El villano principal también juega un papel importante. Su ambición y violencia representan el uso corrupto del poder de la máscara. Mientras Stanley utiliza sus habilidades para liberar frustraciones personales y divertirse, el antagonista busca control absoluto y destrucción. Esto convierte la máscara en un símbolo neutral. No es buena ni mala, simplemente amplifica la verdadera naturaleza de quien la usa. Uno de los elementos más memorables es la capacidad del personaje para alterar la realidad, como si viviera dentro de un dibujo animado. Explosiones absurdas, cambios instantáneos de ropa, transformaciones físicas y objetos imposibles aparecen constantemente. La influencia de los clásicos animados puede verse en cada escena. Muchas secuencias recuerdan a caricaturas antiguas donde los personajes podían sobrevivir explosiones, estirarse como goma o manipular el entorno con total libertad. Esa inspiración ayudó a que la película tuviera una identidad única frente a otras adaptaciones de cómics. Además de la comedia, la historia también funciona como una reflexión sobre la identidad. Stanley descubre que la confianza no depende únicamente de poderes sobrenaturales. A lo largo de la trama aprende que parte de la valentía que muestra con la máscara también existe dentro de él mismo. Otro detalle importante es el perro Milo, considerado por muchos espectadores como uno de los personajes más adorables del filme. Su participación aporta momentos cómicos adicionales y demuestra que incluso los animales pueden convertirse en héroes dentro de este universo exagerado. El éxito comercial de la película fue enorme. Con un presupuesto relativamente moderado, logró recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 1994. La película también recibió reconocimiento por sus efectos visuales y por la actuación de Jim Carrey. Su interpretación fue considerada tan energética y original que muchos críticos afirmaron que nadie más habría podido interpretar al personaje de la misma manera. Curiosamente, el tono humorístico de la película terminó alejándose bastante de los cómics originales. En las historietas, el personaje era mucho más violento y brutal. La versión cinematográfica decidió apostar por una combinación familiar de fantasía y humor físico. Esa decisión probablemente fue clave para convertirla en un fenómeno masivo. El personaje de la máscara también posee una conexión con la mitología nórdica. En varias interpretaciones de la historia se menciona que el objeto está relacionado con Loki, el dios del engaño y el caos. Esa idea explica por qué quien utiliza la máscara adquiere una personalidad descontrolada y traviesa. La banda sonora ayudó enormemente a construir la personalidad de la película. La música jazz, swing y latina encajaba perfectamente con la estética exagerada del personaje. Incluso muchos espectadores asocian inmediatamente ciertos ritmos musicales con las escenas más icónicas del filme. Otro detalle fascinante es cómo la película captura la esencia de los 90. El estilo visual, la energía cómica y el ritmo frenético representan perfectamente el entretenimiento de aquella época. A diferencia de muchas producciones modernas llenas de realismo oscuro, The Mask abraza completamente la exageración y la fantasía. La química entre los personajes principales fue otro factor fundamental. Stanley y Tina funcionan como polos opuestos. Uno vive atrapado en la inseguridad, mientras la otra representa glamour y misterio.
su relación impulsa emocionalmente la historia y le da al protagonista una razón para evolucionar. El maquillaje del personaje fue diseñado cuidadosamente para permitir que las expresiones faciales de Jim Carrey siguieran siendo visibles. Ese detalle resultó esencial porque gran parte de la comedia dependía precisamente de sus gestos exagerados. Visualmente, el traje amarillo se convirtió en un símbolo cultural. El sombrero, la corbata y el estilo extravagante crearon una apariencia imposible de olvidar. Muchas personas identifican inmediatamente la película solamente viendo el color verde del rostro o el famoso traje brillante. La película también explora la idea de la libertad absoluta. Cuando Stanley usa la máscara, deja de preocuparse por las reglas sociales, expresa emociones reprimidas, enfrenta a criminales y actúa sin miedo al ridículo. Esa fantasía conecta fácilmente con el público porque representa deseos humanos universales. El humor de la película combina varios estilos diferentes. Existen momentos de slapstick, referencias visuales, humor físico y parodias de películas clásicas. Esa variedad ayuda a mantener la energía constantemente elevada. Aunque han pasado décadas desde su estreno, muchas personas consideran que la película sigue funcionando perfectamente. Los comentarios modernos suelen destacar que los efectos visuales envejecieron mejor de lo esperado y que el carisma del protagonista continúa siendo impresionante. También resulta interesante que el filme apareciera en un momento clave de la carrera de Jim Carrey. Durante 1994 protagonizó varias películas exitosas que transformaron completamente su carrera y lo convirtieron en uno de los actores cómicos más famosos del planeta. La dirección artística del club nocturno Coco Bongo aportó un ambiente elegante y caótico al mismo tiempo. Las luces, los bailes y la música crearon escenarios perfectos para las escenas más extravagantes de la historia. La película utiliza el color de manera muy inteligente. El verde intenso del rostro contrasta constantemente con fondos oscuros y ambientes urbanos, haciendo que el personaje destaque visualmente en cada escena. En términos narrativos, la historia mantiene un ritmo muy dinámico. Rara vez se detiene demasiado tiempo en una sola situación. Siempre ocurre algo extraño, exagerado o impredecible. Ese estilo acelerado ayuda a transmitir la sensación de locura asociada con la máscara. El filme también demuestra cómo una adaptación puede separarse de su material original y aún así convertirse en un clásico. Aunque muchos elementos fueron modificados respecto a los cómics, la esencia caótica del personaje logró mantenerse. El legado cultural de la película sigue siendo enorme. Frases, imágenes y escenas continúan apareciendo en memes, referencias de internet y homenajes cinematográficos. El personaje se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del cine fantástico de los 90. Otro aspecto memorable es la creatividad de las secuencias de acción. En lugar de enfocarse únicamente en peleas tradicionales, la película utiliza humor visual y transformaciones absurdas para resolver conflictos. Esto hace que cada enfrentamiento sea impredecible y divertido. El éxito de la película eventualmente llevó a la creación de una secuela años después. Sin embargo, muchos fanáticos consideran que la original sigue siendo insuperable debido a la actuación única de Jim Carrey y al equilibrio perfecto entre humor y fantasía. La película también puede interpretarse como una crítica social ligera. Stanley es ignorado, humillado y explotado por las personas que lo rodean. La máscara le permite rebelarse contra esa realidad y recuperar control sobre su vida. La mezcla de romance, crimen y fantasía hace que el filme pueda disfrutarse desde distintas perspectivas. Algunas personas lo recuerdan principalmente por el humor, mientras otras destacan la creatividad visual o el carisma de los personajes. La presencia de caricaturas clásicas como inspiración artística ayudó a que el filme tuviera una energía distinta a cualquier otra adaptación de cómics de aquella época. En vez de buscar realismo, abrazó completamente el absurdo. A nivel técnico, la película representó un gran avance para los efectos digitales de mediados de los 90. Varias escenas demostraron nuevas posibilidades para combinar CGI con actuación real. El personaje de Stanley Ipkiss resulta cercano porque representa a personas comunes atrapadas en vidas aburridas y llenas de inseguridad.
Su transformación funciona como una fantasía de liberación emocional. Incluso el nombre The Mask posee una interpretación simbólica. Todos utilizan máscaras sociales para ocultar emociones, inseguridades o deseos reales. La película exagera esa idea hasta convertirla en un poder sobrenatural. Con el paso de los años, la película ha mantenido un estatus de culto. Nuevas generaciones continúan descubriéndola y muchos espectadores actuales siguen sorprendidos por la creatividad visual y la energía cómica. Finalmente, The Mask permanece como uno de los ejemplos más exitosos de cómo combinar comedia física, efectos especiales y fantasía caricaturesca en una sola producción. La película no intenta ser realista ni profunda de manera convencional. Su objetivo principal es liberar imaginación, caos y diversión absoluta. Y precisamente por eso continúa siendo recordada como una de las comedias fantásticas más icónicas de todos los tiempos. En la parte final de la película The Mask, el caos alcanza su punto máximo cuando el poder de la máscara cae en manos equivocadas. Stanley Ipkiss comprende que el objeto sobrenatural no solamente amplifica la diversión y la confianza, sino también la ambición y la violencia de quien lo utiliza. La ciudad se convierte en un escenario lleno de persecuciones, enfrentamientos y situaciones completamente fuera de control. Mientras el villano intenta usar el poder de la máscara para dominar todo a su alrededor, Stanley decide dejar atrás sus miedos y enfrentar el peligro. Lo más importante de este momento es que el protagonista ya no depende totalmente de la máscara para actuar con valentía. A lo largo de la historia, Stanley aprende que parte de la seguridad y determinación que descubrió existían dentro de él desde el principio. La batalla final mezcla humor absurdo, efectos visuales exagerados y acción caricaturesca. Explosiones imposibles, movimientos extravagantes y transformaciones ridículas convierten el enfrentamiento en una secuencia totalmente impredecible. La película mantiene su esencia de caricatura hasta el último minuto, evitando tomarse demasiado en serio y apostando siempre por el entretenimiento visual. Uno de los aspectos más importantes del final es la decisión de Stanley respecto a la máscara. Después de experimentar el poder absoluto y la libertad total, comprende que vivir permanentemente escondido detrás de otra personalidad podría destruir quién es realmente. Esa conclusión transforma la historia en algo más profundo que una simple comedia fantástica. La relación entre Stanley y Tina también encuentra estabilidad al final. Ella ya no ve solamente al hombre torpe e inseguro del inicio, sino a alguien capaz de cambiar y enfrentar sus propios límites. Stanley deja de ser una persona invisible y finalmente encuentra confianza en sí mismo sin necesidad de magia. El desenlace transmite una idea muy clara. El verdadero cambio personal no proviene únicamente de poderes externos, sino de aceptar quién eres realmente. La máscara funciona como una herramienta que libera emociones ocultas, pero el crecimiento auténtico del protagonista ocurre cuando aprende a actuar por sí mismo. La escena final mantiene el tono divertido y caótico característico de toda la película. Incluso después del conflicto principal, el filme deja abierta la sensación de que el poder de la máscara continúa existiendo y que el caos nunca desaparece completamente. Ese cierre ayuda a conservar el espíritu juguetón y fantástico que convirtió a The Mask en una película tan recordada. The Mask permanece como una de las comedias fantásticas más icónicas de los años 90, gracias a su combinación de humor físico, efectos visuales innovadores y una actuación inolvidable de Jim Carrey. La película logró transformar una historia inspirada en cómics oscuros en una aventura divertida, energética y accesible para millones de espectadores. Más allá de sus escenas exageradas y momentos absurdos, la película también habla sobre inseguridad, identidad y libertad personal. Stanley Ipkiss representa a cualquier persona que alguna vez sintió miedo de mostrar quién es realmente. La máscara simboliza los deseos ocultos, la valentía reprimida y el caos interno que todos llevan dentro. El legado cultural del filme sigue siendo enorme incluso décadas después de su estreno. Su estética caricaturesca, su humor explosivo y la inolvidable apariencia del personaje continúan siendo reconocidos en todo el mundo. Muy pocas películas han conseguido mezclar fantasía, romance, crimen y comedia con una identidad tan única.
Finalmente, The Mask no solamente fue una película divertida, sino también una experiencia cinematográfica diferente para su época. Su energía exagerada, su creatividad visual y su protagonista inolvidable la convirtieron en un clásico que continúa entreteniendo a nuevas generaciones año tras año. Reseña y datos de la película The Mask. La década de los 90 estuvo llena de películas que marcaron la cultura popular, pero pocas lograron combinar comedia, fantasía, crimen y efectos visuales con la energía explosiva de The Mask. Esta película no solamente transformó la carrera de varios actores, sino que también redefinió el estilo de las comedias exageradas de Hollywood. Con una mezcla de humor caricaturesco, estética de dibujos animados y un protagonista completamente desatado, la película se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Estrenada en 1994 y dirigida por Chuck Russell, la historia gira alrededor de Stanley Ipkiss, un hombre tímido, inseguro y atrapado en una rutina miserable. Su vida cambia de manera radical cuando encuentra una misteriosa máscara de origen sobrenatural, capaz de liberar los deseos ocultos de quien la utiliza. A partir de ese momento, el personaje descubre una versión extrema y caótica de sí mismo, llena de confianza, locura y poderes imposibles. El gran atractivo de la película está en cómo mezcla la personalidad reprimida de Stanley con la energía salvaje de la máscara. El contraste entre ambas identidades crea situaciones absurdas, impredecibles y visualmente inolvidables. La película toma inspiración de los cómics clásicos y de la animación exagerada de los años 40 y 50, especialmente de personajes caricaturescos capaces de deformar la realidad. La actuación de Jim Carrey fue uno de los elementos más revolucionarios del filme. Su estilo físico, expresivo y exagerado, parecía perfecto para un personaje capaz de romper las leyes normales del cuerpo humano. La energía del actor convirtió cada escena en un espectáculo visual, lleno de movimientos imposibles, gestos exagerados y cambios repentinos de personalidad. Muchos consideran que esta película fue el proyecto que consolidó definitivamente su fama internacional. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la dualidad psicológica del protagonista. Stanley representa la inseguridad humana, el miedo al rechazo y la frustración cotidiana. La máscara, en cambio, representa los deseos ocultos, la libertad absoluta y la ausencia total de límites. La película juega constantemente con la idea de que todos poseen una personalidad escondida que jamás muestran ante la sociedad. El diseño visual de la máscara también fue fundamental para el éxito del filme. El rostro verde brillante, la sonrisa gigantesca y el traje amarillo extravagante crearon una imagen instantáneamente reconocible. Incluso décadas después del estreno, la apariencia del personaje continúa siendo uno de los disfraces más populares del cine fantástico. Aunque la película es recordada principalmente como una comedia, también contiene elementos oscuros. La historia original de los cómics tenía un tono mucho más violento y cercano al horror. Sin embargo, la adaptación cinematográfica decidió enfocarse en el humor y la exageración visual. Aún así, pueden sentirse rastros de oscuridad en varias escenas relacionadas con el crimen organizado, la corrupción y el peligro sobrenatural. Otro aspecto destacado es la forma en que la película utiliza efectos especiales. En los años 90, el CGI todavía estaba evolucionando, pero The Mask consiguió mezclar efectos digitales con actuación física de una manera sorprendente para su época. Las transformaciones del personaje, sus deformaciones corporales y las secuencias caricaturescas lograron verse innovadoras incluso muchos años después de su estreno. La cinta también ayudó a impulsar la carrera de Cameron Diaz, quien debutó en el cine con esta producción. Su presencia aportó elegancia y carisma a la historia, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más recordadas del filme. Su personaje representa el vínculo emocional que conecta a Stanley con la realidad y con la posibilidad de convertirse en alguien mejor.
La ciudad ficticia donde ocurre la historia posee una estética inspirada en el cine noir. Las calles oscuras, los clubes nocturnos y la atmósfera urbana contrastan con la locura caricaturesca del protagonista. Esa combinación entre crimen serio y humor absurdo le da a la película una personalidad muy especial. El villano principal también juega un papel importante. Su ambición y violencia representan el uso corrupto del poder de la máscara. Mientras Stanley utiliza sus habilidades para liberar frustraciones personales y divertirse, el antagonista busca control absoluto y destrucción. Esto convierte la máscara en un símbolo neutral. No es buena ni mala, simplemente amplifica la verdadera naturaleza de quien la usa. Uno de los elementos más memorables es la capacidad del personaje para alterar la realidad, como si viviera dentro de un dibujo animado. Explosiones absurdas, cambios instantáneos de ropa, transformaciones físicas y objetos imposibles aparecen constantemente. La influencia de los clásicos animados puede verse en cada escena. Muchas secuencias recuerdan a caricaturas antiguas donde los personajes podían sobrevivir explosiones, estirarse como goma o manipular el entorno con total libertad. Esa inspiración ayudó a que la película tuviera una identidad única frente a otras adaptaciones de cómics. Además de la comedia, la historia también funciona como una reflexión sobre la identidad. Stanley descubre que la confianza no depende únicamente de poderes sobrenaturales. A lo largo de la trama aprende que parte de la valentía que muestra con la máscara también existe dentro de él mismo. Otro detalle importante es el perro Milo, considerado por muchos espectadores como uno de los personajes más adorables del filme. Su participación aporta momentos cómicos adicionales y demuestra que incluso los animales pueden convertirse en héroes dentro de este universo exagerado. El éxito comercial de la película fue enorme. Con un presupuesto relativamente moderado, logró recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 1994. La película también recibió reconocimiento por sus efectos visuales y por la actuación de Jim Carrey. Su interpretación fue considerada tan energética y original que muchos críticos afirmaron que nadie más habría podido interpretar al personaje de la misma manera. Curiosamente, el tono humorístico de la película terminó alejándose bastante de los cómics originales. En las historietas, el personaje era mucho más violento y brutal. La versión cinematográfica decidió apostar por una combinación familiar de fantasía y humor físico. Esa decisión probablemente fue clave para convertirla en un fenómeno masivo. El personaje de la máscara también posee una conexión con la mitología nórdica. En varias interpretaciones de la historia se menciona que el objeto está relacionado con Loki, el dios del engaño y el caos. Esa idea explica por qué quien utiliza la máscara adquiere una personalidad descontrolada y traviesa. La banda sonora ayudó enormemente a construir la personalidad de la película. La música jazz, swing y latina encajaba perfectamente con la estética exagerada del personaje. Incluso muchos espectadores asocian inmediatamente ciertos ritmos musicales con las escenas más icónicas del filme. Otro detalle fascinante es cómo la película captura la esencia de los 90. El estilo visual, la energía cómica y el ritmo frenético representan perfectamente el entretenimiento de aquella época. A diferencia de muchas producciones modernas llenas de realismo oscuro, The Mask abraza completamente la exageración y la fantasía. La química entre los personajes principales fue otro factor fundamental. Stanley y Tina funcionan como polos opuestos. Uno vive atrapado en la inseguridad, mientras la otra representa glamour y misterio. Su relación impulsa emocionalmente la historia y le da al protagonista una razón para evolucionar. El maquillaje del personaje fue diseñado cuidadosamente para permitir que las expresiones faciales de Jim Carrey siguieran siendo visibles. Ese detalle resultó esencial porque gran parte de la comedia dependía precisamente de sus gestos exagerados. Visualmente, el traje amarillo se convirtió en un símbolo cultural. El sombrero, la corbata y el estilo extravagante crearon una apariencia imposible de olvidar. Muchas personas identifican inmediatamente la película solamente viendo el color verde del rostro o el famoso traje brillante. La película también explora la idea de la libertad absoluta.
Cuando Stanley usa la máscara, deja de preocuparse por las reglas sociales, expresa emociones reprimidas, enfrenta a criminales y actúa sin miedo al ridículo. Esa fantasía conecta fácilmente con el público porque representa deseos humanos universales. El humor de la película combina varios estilos diferentes. Existen momentos de slapstick, referencias visuales, humor físico y parodias de películas clásicas. Esa variedad ayuda a mantener la energía constantemente elevada. Aunque han pasado décadas desde su estreno, muchas personas consideran que la película sigue funcionando perfectamente. Los comentarios modernos suelen destacar que los efectos visuales envejecieron mejor de lo esperado y que el carisma del protagonista continúa siendo impresionante. También resulta interesante que el filme apareciera en un momento clave de la carrera de Jim Carrey. Durante 1994 protagonizó varias películas exitosas que transformaron completamente su carrera y lo convirtieron en uno de los actores cómicos más famosos del planeta. La dirección artística del club nocturno Coco Bongo aportó un ambiente elegante y caótico al mismo tiempo. Las luces, los bailes y la música crearon escenarios perfectos para las escenas más extravagantes de la historia. La película utiliza el color de manera muy inteligente. El verde intenso del rostro contrasta constantemente con fondos oscuros y ambientes urbanos, haciendo que el personaje destaque visualmente en cada escena. En términos narrativos, la historia mantiene un ritmo muy dinámico. Rara vez se detiene demasiado tiempo en una sola situación. Siempre ocurre algo extraño, exagerado o impredecible. Ese estilo acelerado ayuda a transmitir la sensación de locura asociada con la máscara. El filme también demuestra cómo una adaptación puede separarse de su material original y aún así convertirse en un clásico. Aunque muchos elementos fueron modificados respecto a los cómics, la esencia caótica del personaje logró mantenerse. El legado cultural de la película sigue siendo enorme. Frases, imágenes y escenas continúan apareciendo en memes, referencias de internet y homenajes cinematográficos. El personaje se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del cine fantástico de los 90. Otro aspecto memorable es la creatividad de las secuencias de acción. En lugar de enfocarse únicamente en peleas tradicionales, la película utiliza humor visual y transformaciones absurdas para resolver conflictos. Esto hace que cada enfrentamiento sea impredecible y divertido. El éxito de la película eventualmente llevó a la creación de una secuela años después. Sin embargo, muchos fanáticos consideran que la original sigue siendo insuperable debido a la actuación única de Jim Carrey y al equilibrio perfecto entre humor y fantasía. La película también puede interpretarse como una crítica social ligera. Stanley es ignorado, humillado y explotado por las personas que lo rodean. La máscara le permite rebelarse contra esa realidad y recuperar control sobre su vida. La mezcla de romance, crimen y fantasía hace que el filme pueda disfrutarse desde distintas perspectivas. Algunas personas lo recuerdan principalmente por el humor, mientras otras destacan la creatividad visual o el carisma de los personajes. La presencia de caricaturas clásicas como inspiración artística ayudó a que el filme tuviera una energía distinta a cualquier otra adaptación de cómics de aquella época. En vez de buscar realismo, abrazó completamente el absurdo. A nivel técnico, la película representó un gran avance para los efectos digitales de mediados de los 90. Varias escenas demostraron nuevas posibilidades para combinar CGI con actuación real. El personaje de Stanley Ipkiss resulta cercano porque representa a personas comunes atrapadas en vidas aburridas y llenas de inseguridad. Su transformación funciona como una fantasía de liberación emocional. Incluso el nombre The Mask posee una interpretación simbólica. Todos utilizan máscaras sociales para ocultar emociones, inseguridades o deseos reales. La película exagera esa idea hasta convertirla en un poder sobrenatural. Con el paso de los años, la película ha mantenido un estatus de culto. Nuevas generaciones continúan descubriéndola y muchos espectadores actuales siguen sorprendidos por la creatividad visual y la energía cómica. Finalmente, The Mask permanece como uno de los ejemplos más exitosos de cómo combinar comedia física, efectos especiales y fantasía caricaturesca en una sola producción.
La película no intenta ser realista ni profunda de manera convencional. Su objetivo principal es liberar imaginación, caos y diversión absoluta. Y precisamente por eso continúa siendo recordada como una de las comedias fantásticas más icónicas de todos los tiempos. En la parte final de la película The Mask, el caos alcanza su punto máximo cuando el poder de la máscara cae en manos equivocadas. Stanley Ipkiss comprende que el objeto sobrenatural no solamente amplifica la diversión y la confianza, sino también la ambición y la violencia de quien lo utiliza. La ciudad se convierte en un escenario lleno de persecuciones, enfrentamientos y situaciones completamente fuera de control. Mientras el villano intenta usar el poder de la máscara para dominar todo a su alrededor, Stanley decide dejar atrás sus miedos y enfrentar el peligro. Lo más importante de este momento es que el protagonista ya no depende totalmente de la máscara para actuar con valentía. A lo largo de la historia, Stanley aprende que parte de la seguridad y determinación que descubrió existían dentro de él desde el principio. La batalla final mezcla humor absurdo, efectos visuales exagerados y acción caricaturesca. Explosiones imposibles, movimientos extravagantes y transformaciones ridículas convierten el enfrentamiento en una secuencia totalmente impredecible. La película mantiene su esencia de caricatura hasta el último minuto, evitando tomarse demasiado en serio y apostando siempre por el entretenimiento visual. Uno de los aspectos más importantes del final es la decisión de Stanley respecto a la máscara. Después de experimentar el poder absoluto y la libertad total, comprende que vivir permanentemente escondido detrás de otra personalidad podría destruir quién es realmente. Esa conclusión transforma la historia en algo más profundo que una simple comedia fantástica. La relación entre Stanley y Tina también encuentra estabilidad al final. Ella ya no ve solamente al hombre torpe e inseguro del inicio, sino a alguien capaz de cambiar y enfrentar sus propios límites. Stanley deja de ser una persona invisible y finalmente encuentra confianza en sí mismo sin necesidad de magia. El desenlace transmite una idea muy clara. El verdadero cambio personal no proviene únicamente de poderes externos, sino de aceptar quién eres realmente. La máscara funciona como una herramienta que libera emociones ocultas, pero el crecimiento auténtico del protagonista ocurre cuando aprende a actuar por sí mismo. La escena final mantiene el tono divertido y caótico característico de toda la película. Incluso después del conflicto principal, el filme deja abierta la sensación de que el poder de la máscara continúa existiendo y que el caos nunca desaparece completamente. Ese cierre ayuda a conservar el espíritu juguetón y fantástico que convirtió a The Mask en una película tan recordada. The Mask permanece como una de las comedias fantásticas más icónicas de los años 90, gracias a su combinación de humor físico, efectos visuales innovadores y una actuación inolvidable de Jim Carrey. La película logró transformar una historia inspirada en cómics oscuros en una aventura divertida, energética y accesible para millones de espectadores. Más allá de sus escenas exageradas y momentos absurdos, la película también habla sobre inseguridad, identidad y libertad personal. Stanley Ipkiss representa a cualquier persona que alguna vez sintió miedo de mostrar quién es realmente. La máscara simboliza los deseos ocultos, la valentía reprimida y el caos interno que todos llevan dentro. El legado cultural del filme sigue siendo enorme incluso décadas después de su estreno. Su estética caricaturesca, su humor explosivo y la inolvidable apariencia del personaje continúan siendo reconocidos en todo el mundo. Muy pocas películas han conseguido mezclar fantasía, romance, crimen y comedia con una identidad tan única. Finalmente, The Mask no solamente fue una película divertida, sino también una experiencia cinematográfica diferente para su época. Su energía exagerada, su creatividad visual y su protagonista inolvidable la convirtieron en un clásico que continúa entreteniendo a nuevas generaciones año tras año. Reseña y datos de la película The Mask.
La década de los 90 estuvo llena de películas que marcaron la cultura popular, pero pocas lograron combinar comedia, fantasía, crimen y efectos visuales con la energía explosiva de The Mask. Esta película no solamente transformó la carrera de varios actores, sino que también redefinió el estilo de las comedias exageradas de Hollywood. Con una mezcla de humor caricaturesco, estética de dibujos animados y un protagonista completamente desatado, la película se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Estrenada en 1994 y dirigida por Chuck Russell, la historia gira alrededor de Stanley Ipkiss, un hombre tímido, inseguro y atrapado en una rutina miserable. Su vida cambia de manera radical cuando encuentra una misteriosa máscara de origen sobrenatural, capaz de liberar los deseos ocultos de quien la utiliza. A partir de ese momento, el personaje descubre una versión extrema y caótica de sí mismo, llena de confianza, locura y poderes imposibles. El gran atractivo de la película está en cómo mezcla la personalidad reprimida de Stanley con la energía salvaje de la máscara. El contraste entre ambas identidades crea situaciones absurdas, impredecibles y visualmente inolvidables. La película toma inspiración de los cómics clásicos y de la animación exagerada de los años 40 y 50, especialmente de personajes caricaturescos capaces de deformar la realidad. La actuación de Jim Carrey fue uno de los elementos más revolucionarios del filme. Su estilo físico, expresivo y exagerado, parecía perfecto para un personaje capaz de romper las leyes normales del cuerpo humano. La energía del actor convirtió cada escena en un espectáculo visual, lleno de movimientos imposibles, gestos exagerados y cambios repentinos de personalidad. Muchos consideran que esta película fue el proyecto que consolidó definitivamente su fama internacional. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la dualidad psicológica del protagonista. Stanley representa la inseguridad humana, el miedo al rechazo y la frustración cotidiana. La máscara, en cambio, representa los deseos ocultos, la libertad absoluta y la ausencia total de límites. La película juega constantemente con la idea de que todos poseen una personalidad escondida que jamás muestran ante la sociedad. El diseño visual de la máscara también fue fundamental para el éxito del filme. El rostro verde brillante, la sonrisa gigantesca y el traje amarillo extravagante crearon una imagen instantáneamente reconocible. Incluso décadas después del estreno, la apariencia del personaje continúa siendo uno de los disfraces más populares del cine fantástico. Aunque la película es recordada principalmente como una comedia, también contiene elementos oscuros. La historia original de los cómics tenía un tono mucho más violento y cercano al horror. Sin embargo, la adaptación cinematográfica decidió enfocarse en el humor y la exageración visual. Aún así, pueden sentirse rastros de oscuridad en varias escenas relacionadas con el crimen organizado, la corrupción y el peligro sobrenatural. Otro aspecto destacado es la forma en que la película utiliza efectos especiales. En los años 90, el CGI todavía estaba evolucionando, pero The Mask consiguió mezclar efectos digitales con actuación física de una manera sorprendente para su época. Las transformaciones del personaje, sus deformaciones corporales y las secuencias caricaturescas lograron verse innovadoras incluso muchos años después de su estreno. La cinta también ayudó a impulsar la carrera de Cameron Diaz, quien debutó en el cine con esta producción. Su presencia aportó elegancia y carisma a la historia, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más recordadas del filme. Su personaje representa el vínculo emocional que conecta a Stanley con la realidad y con la posibilidad de convertirse en alguien mejor. La ciudad ficticia donde ocurre la historia posee una estética inspirada en el cine noir. Las calles oscuras, los clubes nocturnos y la atmósfera urbana contrastan con la locura caricaturesca del protagonista. Esa combinación entre crimen serio y humor absurdo le da a la película una personalidad muy especial. El villano principal también juega un papel importante. Su ambición y violencia representan el uso corrupto del poder de la máscara. Mientras Stanley utiliza sus habilidades para liberar frustraciones personales y divertirse, el antagonista busca control absoluto y destrucción. Esto convierte la máscara en un símbolo neutral. No es buena ni mala, simplemente amplifica la verdadera naturaleza de quien la usa.
Uno de los elementos más memorables es la capacidad del personaje para alterar la realidad, como si viviera dentro de un dibujo animado. Explosiones absurdas, cambios instantáneos de ropa, transformaciones físicas y objetos imposibles aparecen constantemente. La influencia de los clásicos animados puede verse en cada escena. Muchas secuencias recuerdan a caricaturas antiguas donde los personajes podían sobrevivir explosiones, estirarse como goma o manipular el entorno con total libertad. Esa inspiración ayudó a que la película tuviera una identidad única frente a otras adaptaciones de cómics. Además de la comedia, la historia también funciona como una reflexión sobre la identidad. Stan Lee descubre que la confianza no depende únicamente de poderes sobrenaturales. A lo largo de la trama aprende que parte de la valentía que muestra con la máscara también existe dentro de él mismo. Otro detalle importante es el perro Milo, considerado por muchos espectadores como uno de los personajes más adorables del filme. Su participación aporta momentos cómicos adicionales y demuestra que incluso los animales pueden convertirse en héroes dentro de este universo exagerado. El éxito comercial de la película fue enorme. Con un presupuesto relativamente moderado, logró recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 1994. La película también recibió reconocimiento por sus efectos visuales y por la actuación de Jim Carrey. Su interpretación fue considerada tan energética y original que muchos críticos afirmaron que nadie más habría podido interpretar al personaje de la misma manera. Curiosamente, el tono humorístico de la película terminó alejándose bastante de los cómics originales. En las historietas, el personaje era mucho más violento y brutal. La versión cinematográfica decidió apostar por una combinación familiar de fantasía y humor físico. Esa decisión probablemente fue clave para convertirla en un fenómeno masivo. El personaje de la máscara también posee una conexión con la mitología nórdica. En varias interpretaciones de la historia se menciona que el objeto está relacionado con Loki, el dios del engaño y el caos. Esa idea explica por qué quien utiliza la máscara adquiere una personalidad descontrolada y traviesa. La banda sonora ayudó enormemente a construir la personalidad de la película. La música jazz, swing y latina encajaba perfectamente con la estética exagerada del personaje. Incluso muchos espectadores asocian inmediatamente ciertos ritmos musicales con las escenas más icónicas del filme. Otro detalle fascinante es cómo la película captura la esencia de los 90. El estilo visual, la energía cómica y el ritmo frenético representan perfectamente el entretenimiento de aquella época. A diferencia de muchas producciones modernas llenas de realismo oscuro, The Mask abraza completamente la exageración y la fantasía. La química entre los personajes principales fue otro factor fundamental. Stanley y Tina funcionan como polos opuestos. Uno vive atrapado en la inseguridad, mientras la otra representa glamour y misterio. Su relación impulsa emocionalmente la historia y le da al protagonista una razón para evolucionar. El maquillaje del personaje fue diseñado cuidadosamente para permitir que las expresiones faciales de Jim Carrey siguieran siendo visibles. Ese detalle resultó esencial porque gran parte de la comedia dependía precisamente de sus gestos exagerados. Visualmente, el traje amarillo se convirtió en un símbolo cultural. El sombrero, la corbata y el estilo extravagante crearon una apariencia imposible de olvidar. Muchas personas identifican inmediatamente la película solamente viendo el color verde del rostro o el famoso traje brillante. La película también explora la idea de la libertad absoluta. Cuando Stanley usa la máscara, deja de preocuparse por las reglas sociales, expresa emociones reprimidas, enfrenta a criminales y actúa sin miedo al ridículo. Esa fantasía conecta fácilmente con el público porque representa deseos humanos universales. El humor de la película combina varios estilos diferentes. Existen momentos de slapstick, referencias visuales, humor físico y parodias de películas clásicas. Esa variedad ayuda a mantener la energía constantemente elevada. Aunque han pasado décadas desde su estreno, muchas personas consideran que la película sigue funcionando perfectamente. Los comentarios modernos suelen destacar que los efectos visuales envejecieron mejor de lo esperado y que el carisma del protagonista continúa siendo impresionante.
También resulta interesante que el filme apareciera en un momento clave de la carrera de Jim Carrey. Durante 1994 protagonizó varias películas exitosas que transformaron completamente su carrera y lo convirtieron en uno de los actores cómicos más famosos del planeta. La dirección artística del club nocturno Coco Bongo aportó un ambiente elegante y caótico al mismo tiempo. Las luces, los bailes y la música crearon escenarios perfectos para las escenas más extravagantes de la historia. La película utiliza el color de manera muy inteligente. El verde intenso del rostro contrasta constantemente con fondos oscuros y ambientes urbanos, haciendo que el personaje destaque visualmente en cada escena. En términos narrativos, la historia mantiene un ritmo muy dinámico. Rara vez se detiene demasiado tiempo en una sola situación. Siempre ocurre algo extraño, exagerado o impredecible. Ese estilo acelerado ayuda a transmitir la sensación de locura asociada con la máscara. El filme también demuestra cómo una adaptación puede separarse de su material original y aún así convertirse en un clásico. Aunque muchos elementos fueron modificados respecto a los cómics, la esencia caótica del personaje logró mantenerse. El legado cultural de la película sigue siendo enorme. Frases, imágenes y escenas continúan apareciendo en memes, referencias de internet y homenajes cinematográficos. El personaje se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del cine fantástico de los 90. Otro aspecto memorable es la creatividad de las secuencias de acción. En lugar de enfocarse únicamente en peleas tradicionales, la película utiliza humor visual y transformaciones absurdas para resolver conflictos. Esto hace que cada enfrentamiento sea impredecible y divertido. El éxito de la película eventualmente llevó a la creación de una secuela años después. Sin embargo, muchos fanáticos consideran que la original sigue siendo insuperable debido a la actuación única de Jim Carrey y al equilibrio perfecto entre humor y fantasía. La película también puede interpretarse como una crítica social ligera. Stanley es ignorado, humillado y explotado por las personas que lo rodean. La máscara le permite rebelarse contra esa realidad y recuperar control sobre su vida. La mezcla de romance, crimen y fantasía hace que el filme pueda disfrutarse desde distintas perspectivas. Algunas personas lo recuerdan principalmente por el humor, mientras otras destacan la creatividad visual o el carisma de los personajes. La presencia de caricaturas clásicas como inspiración artística ayudó a que el filme tuviera una energía distinta a cualquier otra adaptación de cómics de aquella época. En vez de buscar realismo, abrazó completamente el absurdo. A nivel técnico, la película representó un gran avance para los efectos digitales de mediados de los 90. Varias escenas demostraron nuevas posibilidades para combinar CGI con actuación real. El personaje de Stanley Ipkiss resulta cercano porque representa a personas comunes atrapadas en vidas aburridas y llenas de inseguridad. Su transformación funciona como una fantasía de liberación emocional. Incluso el nombre The Mask posee una interpretación simbólica. Todos utilizan máscaras sociales para ocultar emociones, inseguridades o deseos reales. La película exagera esa idea hasta convertirla en un poder sobrenatural. Con el paso de los años, la película ha mantenido un estatus de culto. Nuevas generaciones continúan descubriéndola y muchos espectadores actuales siguen sorprendidos por la creatividad visual y la energía cómica. Finalmente, The Mask permanece como uno de los ejemplos más exitosos de cómo combinar comedia física, efectos especiales y fantasía caricaturesca en una sola producción. La película no intenta ser realista ni profunda de manera convencional. Su objetivo principal es liberar imaginación, caos y diversión absoluta. Y precisamente por eso continúa siendo recordada como una de las comedias fantásticas más icónicas de todos los tiempos. En la parte final de la película The Mask, el caos alcanza su punto máximo cuando el poder de la máscara cae en manos equivocadas. Stanley Ipkiss comprende que el objeto sobrenatural no solamente amplifica la diversión y la confianza, sino también la ambición y la violencia de quien lo utiliza. La ciudad se convierte en un escenario lleno de persecuciones, enfrentamientos y situaciones completamente fuera de control. Mientras el villano intenta usar el poder de la máscara para dominar todo a su alrededor,
Stanley decide dejar atrás sus miedos y enfrentar el peligro. Lo más importante de este momento es que el protagonista ya no depende totalmente de la máscara para actuar con valentía. A lo largo de la historia, Stanley aprende que parte de la seguridad y determinación que descubrió existían dentro de él desde el principio. La batalla final mezcla humor absurdo, efectos visuales exagerados y acción caricaturesca. Explosiones imposibles, movimientos extravagantes y transformaciones ridículas convierten el enfrentamiento en una secuencia totalmente impredecible. La película mantiene su esencia de caricatura hasta el último minuto, evitando tomarse demasiado en serio y apostando siempre por el entretenimiento visual. Uno de los aspectos más importantes del final es la decisión de Stanley respecto a la máscara. Después de experimentar el poder absoluto y la libertad total, comprende que vivir permanentemente escondido detrás de otra personalidad podría destruir quién es realmente. Esa conclusión transforma la historia en algo más profundo que una simple comedia fantástica. La relación entre Stanley y Tina también encuentra estabilidad al final. Ella ya no ve solamente al hombre torpe e inseguro del inicio, sino a alguien capaz de cambiar y enfrentar sus propios límites. Stanley deja de ser una persona invisible y finalmente encuentra confianza en sí mismo sin necesidad de magia. El desenlace transmite una idea muy clara. El verdadero cambio personal no proviene únicamente de poderes externos, sino de aceptar quién eres realmente. La máscara funciona como una herramienta que libera emociones ocultas, pero el crecimiento auténtico del protagonista ocurre cuando aprende a actuar por sí mismo. La escena final mantiene el tono divertido y caótico característico de toda la película. Incluso después del conflicto principal, el filme deja abierta la sensación de que el poder de la máscara continúa existiendo y que el caos nunca desaparece completamente. Ese cierre ayuda a conservar el espíritu juguetón y fantástico que convirtió a The Mask en una película tan recordada. The Mask permanece como una de las comedias fantásticas más icónicas de los años 90, gracias a su combinación de humor físico, efectos visuales innovadores y una actuación inolvidable de Jim Carrey. La película logró transformar una historia inspirada en cómics oscuros en una aventura divertida, energética y accesible para millones de espectadores. Más allá de sus escenas exageradas y momentos absurdos, la película también habla sobre inseguridad, identidad y libertad personal. Stanley Ipkiss representa a cualquier persona que alguna vez sintió miedo de mostrar quién es realmente. La máscara simboliza los deseos ocultos, la valentía reprimida y el caos interno que todos llevan dentro. El legado cultural del filme sigue siendo enorme incluso décadas después de su estreno. Su estética caricaturesca, su humor explosivo y la inolvidable apariencia del personaje continúan siendo reconocidos en todo el mundo. Muy pocas películas han conseguido mezclar fantasía, romance, crimen y comedia con una identidad tan única. Finalmente, The Mask no solamente fue una película divertida, sino también una experiencia cinematográfica diferente para su época. Su energía exagerada, su creatividad visual y su protagonista inolvidable la convirtieron en un clásico que continúa entreteniendo a nuevas generaciones año tras año. Reseña y datos de la película The Mask. La década de los 90 estuvo llena de películas que marcaron la cultura popular, pero pocas lograron combinar comedia, fantasía, crimen y efectos visuales con la energía explosiva de The Mask. Esta película no solamente transformó la carrera de varios actores, sino que también redefinió el estilo de las comedias exageradas de Hollywood. Con una mezcla de humor caricaturesco, estética de dibujos animados y un protagonista completamente desatado, la película se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Estrenada en 1994 y dirigida por Chuck Russell, la historia gira alrededor de Stanley Ipkiss, un hombre tímido, inseguro y atrapado en una rutina miserable.
Su vida cambia de manera radical cuando encuentra una misteriosa máscara de origen sobrenatural, capaz de liberar los deseos ocultos de quien la utiliza. A partir de ese momento, el personaje descubre una versión extrema y caótica de sí mismo, llena de confianza, locura y poderes imposibles. El gran atractivo de la película está en cómo mezcla la personalidad reprimida de Stanley con la energía salvaje de la máscara. El contraste entre ambas identidades crea situaciones absurdas, impredecibles y visualmente inolvidables. La película toma inspiración de los cómics clásicos y de la animación exagerada de los años 40 y 50, especialmente de personajes caricaturescos capaces de deformar la realidad. La actuación de Jim Carrey fue uno de los elementos más revolucionarios del filme. Su estilo físico, expresivo y exagerado, parecía perfecto para un personaje capaz de romper las leyes normales del cuerpo humano. La energía del actor convirtió cada escena en un espectáculo visual, lleno de movimientos imposibles, gestos exagerados y cambios repentinos de personalidad. Muchos consideran que esta película fue el proyecto que consolidó definitivamente su fama internacional. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la dualidad psicológica del protagonista. Stanley representa la inseguridad humana, el miedo al rechazo y la frustración cotidiana. La máscara, en cambio, representa los deseos ocultos, la libertad absoluta y la ausencia total de límites. La película juega constantemente con la idea de que todos poseen una personalidad escondida que jamás muestran ante la sociedad. El diseño visual de la máscara también fue fundamental para el éxito del filme. El rostro verde brillante, la sonrisa gigantesca y el traje amarillo extravagante crearon una imagen instantáneamente reconocible. Incluso décadas después del estreno, la apariencia del personaje continúa siendo uno de los disfraces más populares del cine fantástico. Aunque la película es recordada principalmente como una comedia, también contiene elementos oscuros. La historia original de los cómics tenía un tono mucho más violento y cercano al horror. Sin embargo, la adaptación cinematográfica decidió enfocarse en el humor y la exageración visual. Aún así, pueden sentirse rastros de oscuridad en varias escenas relacionadas con el crimen organizado, la corrupción y el peligro sobrenatural. Otro aspecto destacado es la forma en que la película utiliza efectos especiales. En los años 90, el CGI todavía estaba evolucionando, pero The Mask consiguió mezclar efectos digitales con actuación física de una manera sorprendente para su época. Las transformaciones del personaje, sus deformaciones corporales y las secuencias caricaturescas lograron verse innovadoras incluso muchos años después de su estreno. La cinta también ayudó a impulsar la carrera de Cameron Diaz, quien debutó en el cine con esta producción. Su presencia aportó elegancia y carisma a la historia, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más recordadas del filme. Su personaje representa el vínculo emocional que conecta a Stanley con la realidad y con la posibilidad de convertirse en alguien mejor. La ciudad ficticia donde ocurre la historia posee una estética inspirada en el cine noir. Las calles oscuras, los clubes nocturnos y la atmósfera urbana contrastan con la locura caricaturesca del protagonista. Esa combinación entre crimen serio y humor absurdo le da a la película una personalidad muy especial. El villano principal también juega un papel importante. Su ambición y violencia representan el uso corrupto del poder de la máscara. Mientras Stanley utiliza sus habilidades para liberar frustraciones personales y divertirse, el antagonista busca control absoluto y destrucción. Esto convierte la máscara en un símbolo neutral. No es buena ni mala, simplemente amplifica la verdadera naturaleza de quien la usa. Uno de los elementos más memorables es la capacidad del personaje para alterar la realidad, como si viviera dentro de un dibujo animado. Explosiones absurdas, cambios instantáneos de ropa, transformaciones físicas y objetos imposibles aparecen constantemente. La influencia de los clásicos animados puede verse en cada escena. Muchas secuencias recuerdan a caricaturas antiguas donde los personajes podían sobrevivir explosiones, estirarse como goma o manipular el entorno con total libertad. Esa inspiración ayudó a que la película tuviera una identidad única frente a otras adaptaciones de cómics. Además de la comedia, la historia también funciona como una reflexión sobre la identidad.
Stanley descubre que la confianza no depende únicamente de poderes sobrenaturales. A lo largo de la trama aprende que parte de la valentía que muestra con la máscara también existe dentro de él mismo. Otro detalle importante es el perro Milo, considerado por muchos espectadores como uno de los personajes más adorables del filme. Su participación aporta momentos cómicos adicionales y demuestra que incluso los animales pueden convertirse en héroes dentro de este universo exagerado. El éxito comercial de la película fue enorme. Con un presupuesto relativamente moderado, logró recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo y se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 1994. La película también recibió reconocimiento por sus efectos visuales y por la actuación de Jim Carrey. Su interpretación fue considerada tan energética y original que muchos críticos afirmaron que nadie más habría podido interpretar al personaje de la misma manera. Curiosamente, el tono humorístico de la película terminó alejándose bastante de los cómics originales. En las historietas, el personaje era mucho más violento y brutal. La versión cinematográfica decidió apostar por una combinación familiar de fantasía y humor físico. Esa decisión probablemente fue clave para convertirla en un fenómeno masivo. El personaje de la máscara también posee una conexión con la mitología nórdica. En varias interpretaciones de la historia se menciona que el objeto está relacionado con Loki, el dios del engaño y el caos. Esa idea explica por qué quien utiliza la máscara adquiere una personalidad descontrolada y traviesa. La banda sonora ayudó enormemente a construir la personalidad de la película. La música jazz, swing y latina encajaba perfectamente con la estética exagerada del personaje. Incluso muchos espectadores asocian inmediatamente ciertos ritmos musicales con las escenas más icónicas del filme. Otro detalle fascinante es cómo la película captura la esencia de los 90. El estilo visual, la energía cómica y el ritmo frenético representan perfectamente el entretenimiento de aquella época. A diferencia de muchas producciones modernas llenas de realismo oscuro, The Mask abraza completamente la exageración y la fantasía. La química entre los personajes principales fue otro factor fundamental. Stanley y Tina funcionan como polos opuestos. Uno vive atrapado en la inseguridad, mientras la otra representa glamour y misterio. Su relación impulsa emocionalmente la historia y le da al protagonista una razón para evolucionar. El maquillaje del personaje fue diseñado cuidadosamente para permitir que las expresiones faciales de Jim Carrey siguieran siendo visibles. Ese detalle resultó esencial porque gran parte de la comedia dependía precisamente de sus gestos exagerados. Visualmente, el traje amarillo se convirtió en un símbolo cultural. El sombrero, la corbata y el estilo extravagante crearon una apariencia imposible de olvidar. Muchas personas identifican inmediatamente la película solamente viendo el color verde del rostro o el famoso traje brillante. La película también explora la idea de la libertad absoluta. Cuando Stanley usa la máscara, deja de preocuparse por las reglas sociales, expresa emociones reprimidas, enfrenta a criminales y actúa sin miedo al ridículo. Esa fantasía conecta fácilmente con el público porque representa deseos humanos universales. El humor de la película combina varios estilos diferentes. Existen momentos de slapstick, referencias visuales, humor físico y parodias de películas clásicas. Esa variedad ayuda a mantener la energía constantemente elevada. Aunque han pasado décadas desde su estreno, muchas personas consideran que la película sigue funcionando perfectamente. Los comentarios modernos suelen destacar que los efectos visuales envejecieron mejor de lo esperado y que el carisma del protagonista continúa siendo impresionante. También resulta interesante que el filme apareciera en un momento clave de la carrera de Jim Carrey. Durante 1994 protagonizó varias películas exitosas que transformaron completamente su carrera y lo convirtieron en uno de los actores cómicos más famosos del planeta. La dirección artística del club nocturno Coco Bongo aportó un ambiente elegante y caótico al mismo tiempo. Las luces, los bailes y la música crearon escenarios perfectos para las escenas más extravagantes de la historia. La película utiliza el color de manera muy inteligente. El verde intenso del rostro contrasta constantemente con fondos oscuros y ambientes urbanos,
haciendo que el personaje destaque visualmente en cada escena. En términos narrativos, la historia mantiene un ritmo muy dinámico. Rara vez se detiene demasiado tiempo en una sola situación. Siempre ocurre algo extraño, exagerado o impredecible. Ese estilo acelerado ayuda a transmitir la sensación de locura asociada con la máscara. El filme también demuestra cómo una adaptación puede separarse de su material original y aún así convertirse en un clásico. Aunque muchos elementos fueron modificados respecto a los cómics, la esencia caótica del personaje logró mantenerse. El legado cultural de la película sigue siendo enorme. Frases, imágenes y escenas continúan apareciendo en memes, referencias de internet y homenajes cinematográficos. El personaje se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del cine fantástico de los 90. Otro aspecto memorable es la creatividad de las secuencias de acción. En lugar de enfocarse únicamente en peleas tradicionales, la película utiliza humor visual y transformaciones absurdas para resolver conflictos. Esto hace que cada enfrentamiento sea impredecible y divertido. El éxito de la película eventualmente llevó a la creación de una secuela años después. Sin embargo, muchos fanáticos consideran que la original sigue siendo insuperable debido a la actuación única de Jim Carrey y al equilibrio perfecto entre humor y fantasía. La película también puede interpretarse como una crítica social ligera. Stan Lee es ignorado, humillado y explotado por las personas que lo rodean. La máscara le permite rebelarse contra esa realidad y recuperar control sobre su vida. La mezcla de romance, crimen y fantasía hace que el filme pueda disfrutarse desde distintas perspectivas. Algunas personas lo recuerdan principalmente por el humor, mientras otras destacan la creatividad visual o el carisma de los personajes. La presencia de caricaturas clásicas como inspiración artística ayudó a que el filme tuviera una energía distinta a cualquier otra adaptación de cómics de aquella época. En vez de buscar realismo, abrazó completamente el absurdo. A nivel técnico, la película representó un gran avance para los efectos digitales de mediados de los 90. Varias escenas demostraron nuevas posibilidades para combinar CGI con actuación real. El personaje de Stanley Ipkiss resulta cercano porque representa a personas comunes atrapadas en vidas aburridas y llenas de inseguridad. Su transformación funciona como una fantasía de liberación emocional. Incluso el nombre The Mask posee una interpretación simbólica. Todos utilizan máscaras sociales para ocultar emociones, inseguridades o deseos reales. La película exagera esa idea hasta convertirla en un poder sobrenatural. Con el paso de los años, la película ha mantenido un estatus de culto. Nuevas generaciones continúan descubriéndola y muchos espectadores actuales siguen sorprendidos por la creatividad visual y la energía cómica. Finalmente, The Mask permanece como uno de los ejemplos más exitosos de cómo combinar comedia física, efectos especiales y fantasía caricaturesca en una sola producción. La película no intenta ser realista ni profunda de manera convencional. Su objetivo principal es liberar imaginación, caos y diversión absoluta. Y precisamente por eso continúa siendo recordada como una de las comedias fantásticas más icónicas de todos los tiempos. En la parte final de la película The Mask, el caos alcanza su punto máximo cuando el poder de la máscara cae en manos equivocadas. Stanley Ipkiss comprende que el objeto sobrenatural no solamente amplifica la diversión y la confianza, sino también la ambición y la violencia de quien lo utiliza. La ciudad se convierte en un escenario lleno de persecuciones, enfrentamientos y situaciones completamente fuera de control. Mientras el villano intenta usar el poder de la máscara para dominar todo a su alrededor, Stanley decide dejar atrás sus miedos y enfrentar el peligro. Lo más importante de este momento es que el protagonista ya no depende totalmente de la máscara para actuar con valentía. A lo largo de la historia, Stanley aprende que parte de la seguridad y determinación que descubrió existían dentro de él desde el principio. La batalla final mezcla humor absurdo, efectos visuales exagerados y acción caricaturesca. Explosiones imposibles, movimientos extravagantes y transformaciones ridículas convierten el enfrentamiento en una secuencia totalmente impredecible.
La película mantiene su esencia de caricatura hasta el último minuto, evitando tomarse demasiado en serio y apostando siempre por el entretenimiento visual. Uno de los aspectos más importantes del final es la decisión de Stanley respecto a la máscara. Después de experimentar el poder absoluto y la libertad total, comprende que vivir permanentemente escondido detrás de otra personalidad podría destruir quién es realmente. Esa conclusión transforma la historia en algo más profundo que una simple comedia fantástica. La relación entre Stanley y Tina también encuentra estabilidad al final. Ella ya no ve solamente al hombre torpe e inseguro del inicio, sino a alguien capaz de cambiar y enfrentar sus propios límites. Stanley deja de ser una persona invisible y finalmente encuentra confianza en sí mismo sin necesidad de magia. El desenlace transmite una idea muy clara. El verdadero cambio personal no proviene únicamente de poderes externos, sino de aceptar quién eres realmente. La máscara funciona como una herramienta que libera emociones ocultas, pero el crecimiento auténtico del protagonista ocurre cuando aprende a actuar por sí mismo. La escena final mantiene el tono divertido y caótico característico de toda la película. Incluso después del conflicto principal, el filme deja abierta la sensación de que el poder de la máscara continúa existiendo y que el caos nunca desaparece completamente. Ese cierre ayuda a conservar el espíritu juguetón y fantástico que convirtió a The Mask en una película tan recordada. The Mask permanece como una de las comedias fantásticas más icónicas de los años 90, gracias a su combinación de humor físico, efectos visuales innovadores y una actuación inolvidable de Jim Carrey. La película logró transformar una historia inspirada en cómics oscuros en una aventura divertida, energética y accesible para millones de espectadores. Más allá de sus escenas exageradas y momentos absurdos, la película también habla sobre inseguridad, identidad y libertad personal. Stanley Ipkiss representa a cualquier persona que alguna vez sintió miedo de mostrar quién es realmente. La máscara simboliza los deseos ocultos, la valentía reprimida y el caos interno que todos llevan dentro. El legado cultural del filme sigue siendo enorme incluso décadas después de su estreno. Su estética caricaturesca, su humor explosivo y la inolvidable apariencia del personaje continúan siendo reconocidos en todo el mundo. Muy pocas películas han conseguido mezclar fantasía, romance, crimen y comedia con una identidad tan única. Finalmente, The Mask no solamente fue una película divertida, sino también una experiencia cinematográfica diferente para su época. Su energía exagerada, su creatividad visual y su protagonista inolvidable la convirtieron en un clásico que continúa entreteniendo a nuevas generaciones año tras año. Reseña y datos de la película The Mask. La década de los 90 estuvo llena de películas que marcaron la cultura popular, pero pocas lograron combinar comedia, fantasía, crimen y efectos visuales con la energía explosiva de The Mask. Esta película no solamente transformó la carrera de varios actores, sino que también redefinió el estilo de las comedias exageradas de Hollywood. Con una mezcla de humor caricaturesco, estética de dibujos animados y un protagonista completamente desatado, la película se convirtió rápidamente en un fenómeno mundial. Estrenada en 1994 y dirigida por Chuck Russell, la historia gira alrededor de Stanley Ipkiss, un hombre tímido, inseguro y atrapado en una rutina miserable. Su vida cambia de manera radical cuando encuentra una misteriosa máscara de origen sobrenatural, capaz de liberar los deseos ocultos de quien la utiliza. A partir de ese momento, el personaje descubre una versión extrema y caótica de sí mismo, llena de confianza, locura y poderes imposibles. El gran atractivo de la película está en cómo mezcla la personalidad reprimida de Stanley con la energía salvaje de la máscara. El contraste entre ambas identidades crea situaciones absurdas, impredecibles y visualmente inolvidables. La película toma inspiración de los cómics clásicos y de la animación exagerada de los años 40 y 50.
especialmente de personajes caricaturescos capaces de deformar la realidad. La actuación de Jim Carrey fue uno de los elementos más revolucionarios del filme. Su estilo físico, expresivo y exagerado, parecía perfecto para un personaje capaz de romper las leyes normales del cuerpo humano. La energía del actor convirtió cada escena en un espectáculo visual lleno de movimientos imposibles, gestos exagerados y cambios repentinos de personalidad. Muchos consideran que esta película fue el proyecto que consolidó definitivamente su fama internacional. Uno de los aspectos más interesantes de la película es la dualidad psicológica del protagonista. Stanley representa la inseguridad humana, el miedo al rechazo y la frustración cotidiana. La máscara, en cambio, representa los deseos ocultos, la libertad absoluta y la ausencia total de límites. La película juega constantemente con la idea de que todos poseen una personalidad escondida que jamás muestran ante la sociedad. El diseño visual de la máscara también fue fundamental para el éxito del filme. El rostro verde brillante, la sonrisa gigantesca y el traje amarillo extravagante crearon una imagen instantáneamente reconocible. Incluso décadas después del estreno, la apariencia del personaje continúa siendo uno de los disfraces más populares del cine fantástico. Aunque la película es recordada principalmente como una comedia, también contiene elementos oscuros. La historia original de los cómics tenía un tono mucho más violento y cercano al horror. Sin embargo, la adaptación cinematográfica decidió enfocarse en el humor y la exageración visual. Aún así, pueden sentirse rastros de oscuridad en varias escenas relacionadas con el crimen organizado, la corrupción y el peligro sobrenatural. Otro aspecto destacado es la forma en que la película utiliza efectos especiales. En los años 90, el CGI todavía estaba evolucionando, pero The Mask consiguió mezclar efectos digitales con actuación física de una manera sorprendente para su época. Las transformaciones del personaje, sus deformaciones corporales y las secuencias caricaturescas lograron verse innovadoras incluso muchos años después de su estreno. La cinta también ayudó a impulsar la carrera de Cameron Diaz, quien debutó en el cine con esta producción. Su presencia aportó elegancia y carisma a la historia, convirtiéndose rápidamente en una de las figuras más recordadas del filme. Su personaje representa el vínculo emocional que conecta a Stanley con la realidad y con la posibilidad de convertirse en alguien mejor. La ciudad ficticia donde ocurre la historia posee una estética inspirada en el cine noir. Las calles oscuras, los clubes nocturnos y la atmósfera urbana contrastan con la locura caricaturesca del protagonista. Esa combinación entre crimen serio y humor absurdo le da a la película una personalidad muy especial. El villano principal también juega un papel importante. Su ambición y violencia representan el uso corrupto del poder de la máscara. Mientras Stanley utiliza sus habilidades para liberar frustraciones personales y divertirse, el antagonista busca control absoluto y destrucción. Esto convierte la máscara en un símbolo neutral. No es buena ni mala, simplemente amplifica la verdadera naturaleza de quien la usa. Uno de los elementos más memorables es la capacidad del personaje para alterar la realidad, como si viviera dentro de un dibujo animado. Explosiones absurdas, cambios instantáneos de ropa, transformaciones físicas y objetos imposibles aparecen constantemente. La influencia de los clásicos animados puede verse en cada escena. Muchas secuencias recuerdan a caricaturas antiguas donde los personajes podían sobrevivir explosiones, estirarse como goma o manipular el entorno con total libertad. Esa inspiración ayudó a que la película tuviera una identidad única frente a otras adaptaciones de cómics. Además de la comedia, la historia también funciona como una reflexión sobre la identidad. Stanley descubre que la confianza no depende únicamente de poderes sobrenaturales. A lo largo de la trama aprende que parte de la valentía que muestra con la máscara también existe dentro de él mismo. Otro detalle importante es el perro Milo, considerado por muchos espectadores como uno de los personajes más adorables del filme. Su participación aporta momentos cómicos adicionales y demuestra que incluso los animales pueden convertirse en héroes dentro de este universo exagerado. El éxito comercial de la película fue enorme. Con un presupuesto relativamente moderado, logró recaudar cientos de millones de dólares en todo el mundo,
y se convirtió en uno de los mayores éxitos cinematográficos de 1994. La película también recibió reconocimiento por sus efectos visuales y por la actuación de Jim Carrey. Su interpretación fue considerada tan energética y original que muchos críticos afirmaron que nadie más habría podido interpretar al personaje de la misma manera. Curiosamente, el tono humorístico de la película terminó alejándose bastante de los cómics originales. En las historietas, el personaje era mucho más violento y brutal. La versión cinematográfica decidió apostar por una combinación familiar de fantasía y humor físico. Esa decisión probablemente fue clave para convertirla en un fenómeno masivo. El personaje de la máscara también posee una conexión con la mitología nórdica. En varias interpretaciones de la historia se menciona que el objeto está relacionado con Loki, el dios del engaño y el caos. Esa idea explica por qué quien utiliza la máscara adquiere una personalidad descontrolada y traviesa. La banda sonora ayudó enormemente a construir la personalidad de la película. La música jazz, swing y latina encajaba perfectamente con la estética exagerada del personaje. Incluso muchos espectadores asocian inmediatamente ciertos ritmos musicales con las escenas más icónicas del filme. Otro detalle fascinante es cómo la película captura la esencia de los 90. El estilo visual, la energía cómica y el ritmo frenético representan perfectamente el entretenimiento de aquella época. A diferencia de muchas producciones modernas llenas de realismo oscuro, The Mask abraza completamente la exageración y la fantasía. La química entre los personajes principales fue otro factor fundamental. Stanley y Tina funcionan como polos opuestos. Uno vive atrapado en la inseguridad, mientras la otra representa glamour y misterio. Su relación impulsa emocionalmente la historia y le da al protagonista una razón para evolucionar. El maquillaje del personaje fue diseñado cuidadosamente para permitir que las expresiones faciales de Jim Carrey siguieran siendo visibles. Ese detalle resultó esencial porque gran parte de la comedia dependía precisamente de sus gestos exagerados. Visualmente, el traje amarillo se convirtió en un símbolo cultural. El sombrero, la corbata y el estilo extravagante crearon una apariencia imposible de olvidar. Muchas personas identifican inmediatamente la película solamente viendo el color verde del rostro o el famoso traje brillante. La película también explora la idea de la libertad absoluta. Cuando Stanley usa la máscara, deja de preocuparse por las reglas sociales, expresa emociones reprimidas, enfrenta a criminales y actúa sin miedo al ridículo. Esa fantasía conecta fácilmente con el público porque representa deseos humanos universales. El humor de la película combina varios estilos diferentes. Existen momentos de slapstick, referencias visuales, humor físico y parodias de películas clásicas. Esa variedad ayuda a mantener la energía constantemente elevada. Aunque han pasado décadas desde su estreno, muchas personas consideran que la película sigue funcionando perfectamente. Los comentarios modernos suelen destacar que los efectos visuales envejecieron mejor de lo esperado y que el carisma del protagonista continúa siendo impresionante. También resulta interesante que el filme apareciera en un momento clave de la carrera de Jim Carrey. Durante 1994 protagonizó varias películas exitosas que transformaron completamente su carrera y lo convirtieron en uno de los actores cómicos más famosos del planeta. La dirección artística del club nocturno Coco Bongo aportó un ambiente elegante y caótico al mismo tiempo. Las luces, los bailes y la música crearon escenarios perfectos para las escenas más extravagantes de la historia. La película utiliza el color de manera muy inteligente. El verde intenso del rostro contrasta constantemente con fondos oscuros y ambientes urbanos, haciendo que el personaje destaque visualmente en cada escena. En términos narrativos, la historia mantiene un ritmo muy dinámico. Rara vez se detiene demasiado tiempo en una sola situación. Siempre ocurre algo extraño, exagerado o impredecible. Ese estilo acelerado ayuda a transmitir la sensación de locura asociada con la máscara. El filme también demuestra cómo una adaptación puede separarse de su material original y aún así convertirse en un clásico. Aunque muchos elementos fueron modificados respecto a los cómics, la esencia caótica del personaje logró mantenerse. El legado cultural de la película sigue siendo enorme.
frases, imágenes y escenas continúan apareciendo en memes, referencias de Internet y homenajes cinematográficos. El personaje se convirtió en uno de los símbolos más reconocibles del cine fantástico de los 90. Otro aspecto memorable es la creatividad de las secuencias de acción. En lugar de enfocarse únicamente en peleas tradicionales, la película utiliza humor visual y transformaciones absurdas para resolver conflictos. Esto hace que cada enfrentamiento sea impredecible y divertido. El éxito de la película eventualmente llevó a la creación de una secuela años después. Sin embargo, muchos fanáticos consideran que la original sigue siendo insuperable debido a la actuación única de Jim Carrey y al equilibrio perfecto entre humor y fantasía. La película también puede interpretarse como una crítica social ligera. Stanley es ignorado, humillado y explotado por las personas que lo rodean. La máscara le permite rebelarse contra esa realidad y recuperar control sobre su vida. La mezcla de romance, crimen y fantasía hace que el filme pueda disfrutarse desde distintas perspectivas. Algunas personas lo recuerdan principalmente por el humor, mientras otras destacan la creatividad visual o el carisma de los personajes. La presencia de caricaturas clásicas como inspiración artística ayudó a que el filme tuviera una energía distinta a cualquier otra adaptación de cómics de aquella época. En vez de buscar realismo, abrazó completamente el absurdo. A nivel técnico, la película representó un gran avance para los efectos digitales de mediados de los 90. Varias escenas demostraron nuevas posibilidades para combinar CGI con actuación real. El personaje de Stanley Ipkiss resulta cercano porque representa a personas comunes atrapadas en vidas aburridas y llenas de inseguridad. Su transformación funciona como una fantasía de liberación emocional. Incluso el nombre The Mask posee una interpretación simbólica. Todos utilizan máscaras sociales para ocultar emociones, inseguridades o deseos reales. La película exagera esa idea hasta convertirla en un poder sobrenatural. Con el paso de los años, la película ha mantenido un estatus de culto. Nuevas generaciones continúan descubriéndola y muchos espectadores actuales siguen sorprendidos por la creatividad visual y la energía cómica. Finalmente, The Mask permanece como uno de los ejemplos más exitosos de cómo combinar comedia física, efectos especiales y fantasía caricaturesca en una sola producción. La película no intenta ser realista ni profunda de manera convencional. Su objetivo principal es liberar imaginación, caos y diversión absoluta. Y precisamente por eso continúa siendo recordada como una de las comedias fantásticas más icónicas de todos los tiempos. En la parte final de la película The Mask, el caos alcanza su punto máximo cuando el poder de la máscara cae en manos equivocadas. Stanley Ipkiss comprende que el objeto sobrenatural no solamente amplifica la diversión y la confianza, sino también la ambición y la violencia de quien lo utiliza. La ciudad se convierte en un escenario lleno de persecuciones, enfrentamientos y situaciones completamente fuera de control. Mientras el villano intenta usar el poder de la máscara para dominar todo a su alrededor, Stanley decide dejar atrás sus miedos y enfrentar el peligro. Lo más importante de este momento es que el protagonista ya no depende totalmente de la máscara para actuar con valentía. A lo largo de la historia, Stanley aprende que parte de la seguridad y determinación que descubrió existían dentro de él desde el principio. La batalla final mezcla humor absurdo, efectos visuales exagerados y acción caricaturesca. Explosiones imposibles, movimientos extravagantes y transformaciones ridículas convierten el enfrentamiento en una secuencia totalmente impredecible. La película mantiene su esencia de caricatura hasta el último minuto, evitando tomarse demasiado en serio y apostando siempre por el entretenimiento visual. Uno de los aspectos más importantes del final es la decisión de Stanley respecto a la máscara. Después de experimentar el poder absoluto y la libertad total, comprende que vivir permanentemente escondido detrás de otra personalidad podría destruir quién es realmente. Esa conclusión transforma la historia en algo más profundo que una simple comedia fantástica. La relación entre Stanley y Tina también encuentra estabilidad al final. Ella ya no ve solamente al hombre torpe e inseguro del inicio, sino a alguien capaz de cambiar y enfrentar sus propios límites. Stanley deja de ser una persona invisible
y finalmente encuentra confianza en sí mismo sin necesidad de magia. El desenlace transmite una idea muy clara. El verdadero cambio personal no proviene únicamente de poderes externos, sino de aceptar quién eres realmente. La máscara funciona como una herramienta que libera emociones ocultas, pero el crecimiento auténtico del protagonista ocurre cuando aprende a actuar por sí mismo. La escena final mantiene el tono divertido y caótico característico de toda la película. Incluso después del conflicto principal, el filme deja abierta la sensación de que el poder de la máscara continúa existiendo y que el caos nunca desaparece completamente. Ese cierre ayuda a conservar el espíritu juguetón y fantástico que convirtió a The Mask en una película tan recordada. The Mask permanece como una de las comedias fantásticas más icónicas de los años 90, gracias a su combinación de humor físico, efectos visuales innovadores y una actuación inolvidable de Jim Carrey. La película logró transformar una historia inspirada en cómics oscuros en una aventura divertida, energética y accesible para millones de espectadores. Más allá de sus escenas exageradas y momentos absurdos, la película también habla sobre inseguridad, identidad y libertad personal. Stanley Ipkiss representa a cualquier persona que alguna vez sintió miedo de mostrar quién es realmente. La máscara simboliza los deseos ocultos, la valentía reprimida y el caos interno que todos llevan dentro. El legado cultural del filme sigue siendo enorme incluso décadas después de su estreno. Su estética caricaturesca, su humor explosivo y la inolvidable apariencia del personaje continúan siendo reconocidos en todo el mundo. Muy pocas películas han conseguido mezclar fantasía, romance, crimen y comedia con una identidad tan única. Finalmente, The Mask no solamente fue una película divertida, sino también una experiencia cinematográfica diferente para su época. Su energía exagerada, su creatividad visual y su protagonista inolvidable la convirtieron en un clásico que continúa entreteniendo a nuevas generaciones año tras año.